Bienvenidos a Aquelarre, nuestro programa del Ojo de la Quintrala. Hoy día tenemos la segunda parte de nuestro programa especial relacionado con el libro de la Nueva Derecha, una alternativa en curso. Y esta vez tenemos a otro de los escritores de este interesante libro, que es Juan Cristóbal Demian, cientista y político de la Universidad Católica de Chile, director de investigación del Centro de Estudios Libertarios y coautor del libro. Bienvenido, Juan Cristóbal. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa. Muchas gracias a ti, Patricia. Mucho gusto, un gusto estar acá. Muchas gracias, Isadora, también por la amabilidad. Y bueno, esperemos que sea una agradable conversación para conversar estas cosas, ¿cierto? Sí. Bueno, como yo te contaba aquí, la conversación fluye nomás, no hay nada estructurado, es como si estuviéramos en un living de una casa, así que... Es la conversación del carrete, así como ya cuando todos se empiezan a poner filosóficos tipo 5 de la mañana. Claro, esa es la idea. Oye, y bueno, la primera pregunta, pues, ¿cómo llegaste a ser parte de este proyecto del libro? Bueno, el libro, que si me lo permiten lo voy a mostrar aquí para que la gente lo pueda ver. Este libro nace de un proyecto que lo conversamos principalmente con Andrés Barrientos, que es el editor, que es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Austral, que es una fundación con la cual Centro de Estudios Libertarios ha tenido muy buena relación desde el comienzo. Nos apoyaron en varios proyectos, y también nosotros también de vuelta a ellos. Y aparte, con Andrés, dicho sea de paso, se entabló personalmente una amistad muy, muy cercana. Dicho eso, más o menos aproximadamente 2018, más o menos, Andrés empieza a tener esta idea, principalmente porque ya venía notándose una especie de fractura a nivel ideológico y programático dentro de lo que se conocía la derecha, pero entendiendo la derecha en un amplio espectro, digamos. O sea, entendiendo que estaba el gobierno, entendiendo que había habido una candidatura outsider en la elección del 2017 de José Antonio Kast, relativamente outsider, y grupos que corrían, digamos, hacia la derecha, hacia más a la derecha, que empezaban a emerger principalmente, no solo en Internet, sino que en un fenómeno que tiene que ver con por así decirlo, con un efecto reflejo de lo que se va produciendo en la institucionalidad, en el discurso político, cultural, etcétera, que va generando resistencia, que va generando un escalamiento hacia la derecha. Entonces, integrando ese análisis, se empieza a ver un desajuste entre lo que se empieza a mostrar a niveles de centros de estudio, a nivel de relaciones públicas, de lo que es el sector más intelectual de la centro-derecha, que se mantenían en lo mismo, como que no hubiera pasado nada en todo este proceso, absolutamente nada. Ellos mantenían una línea, la línea oficialista que han tenido siempre. Y en ningún caso, que es un circo de, digámoslo, no lo digo en un sentido necesariamente de marxista, pero en un sentido de élite y en un sentido de estancamiento ideológico programático. Entonces, en ese contexto, al no haber nada que represente todo un sector de la derecha cada vez más desencantada, que empieza a salirse del proyecto de Chile Vamos, empieza a quitarle gradualmente el apoyo al mismo gobierno, la necesidad de decir, ok, se puede presentar algo teórico que intente englobar, intente dar apuntes, explicándolo de la mejor forma posible, sin caer necesariamente en que sea un panfleto, lo que está pasando acá. Y básicamente contestar esto, porque desde el mundo de la centro-derecha no existía esto, se pasaba por alto, y cuando la izquierda empieza a hablar del proceso de descomposición de la derecha, también empiezan a publicar libros, el mismo Alberto Mayol y otros más, y lo que ellos hacen es... no estoy seguro si Alberto Mayol uno de ellos, creo que sí, no me acuerdo, pero hay todo un lo que no recuerdo ahora. Pero existen algunas publicaciones en este sentido, que básicamente lo que hacen es decir,
ok, la derecha está muriendo, hay un problema, pero siempre se enfocan también en el sector de gobierno. Y cuando hablan de nueva derecha, se refieren principalmente a proyectos como Evópolis. Y se acaba, se corta la discusión. Se corta ahí. Para la izquierda, vieja derecha es UDRN, nueva derecha es Evópolis. Se acaba la discusión. Y efectivamente eso, si lo miramos de alguna manera, podríamos decir que hasta Evópolis no se corre en el cerco hacia la derecha, sino todo lo contrario, se corre hacia el centro. Entonces no podemos hablar de que eso pueda responder a esa inquietud. Y en ese contexto es que Andrés viene con esta idea del libro, yo netamente lo apoyo, como lo mío en la parte, me gusta la teoría, me gusta mucho la teoría política, en eso hice mi enfoque, y se integraron, digamos, varios autores que representaran distintas visiones, distintos aspectos de que tienen que estar plasmados en esta discusión. Ese fue más que nada el proyecto de SINASE. ¿Cuánto te demoraste en escribir? Porque tu parte es la parte teórica explicativa, digamos que en el fondo es la que le da la introducción, pero le da el peso a lo que es el libro porque explica todo el proceso de lo que es la parte política y explica cómo ha sido el proceso de la derecha y cómo ha sido el proceso de la izquierda. Entonces igual fue un trabajo bastante profundo y bueno, yo que lo leí puedo decir que gratamente muy fácil de entender, porque generalmente estas cosas son densas y difíciles de entender, entonces usaste un lenguaje muy fácil para que cualquier persona lo pueda leer y lo pueda entender. Entonces, ¿cuánto te demoraste? Claro, es bastante accesible. Claro, ¿cuánto te demoraste en procesar toda esa densidad, digamos, a este lenguaje y a esto que quedó bastante claro y explicativo? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, de hecho, yo creo que puedo contar una infidencia, yo creo que a esta altura da lo mismo. Pero cuando Andrés me presenta el proyecto y me dice que cuál era mi tema, me dice que más o menos todos los autores van a escribir un promedio, digamos, de ciertas páginas en Word y al final va a dar un producto de unas 15 a 20 páginas de extensión de ensayo. Y esa es la extensión en general que tienen los ensayos y originalmente era la idea que fuera la mía también. Yo cuando empiezo a escribir me doy cuenta que no puedo explicar lo que necesito explicar en tan poco tiempo, porque digo, realmente lo intenté, de verdad les prometo que lo intenté, y decía, pero le dije a Andrés, no puedo omitir esta parte, es demasiado importante, porque si no, no calza el rompecabezas, porque, o sea, a ver, yo no quiero sonar autorreferente, la verdad, no piensen que lo digo por eso, pero hay mucho que no se ha hablado en mucho tiempo, en general, en textos de análisis de derecho, etcétera. Hay mucho que no se ha hablado en mucho tiempo, entonces era necesario decir, ok, hay que integrar este detalle, detalles que van sumando. Al final me dio un capítulo bastante largo largo respecto a los demás. Y sí, me demoré, yo diría, varios meses, no recuerdo ahora el conteo exacto de meses, pero yo diría que básicamente, ahora, contando que escribía part-time, porque evidentemente tenía que hacer otras cosas. Promedio unos 7, 8 meses, pero porque a cada tema tenía que darle por lo menos un punto de bibliografía que amparara cada cosa que estaba desarrollando, porque mi idea era eso, porque es tanto lo que se tiene que se tiene que explicar por lo menos, y es lo que yo intento, definiendo en el texto mismo, o por último, si es un concepto que tiene que estar, pero que no lo puedo desarrollar en el texto porque se me va a disparar, por lo menos nota de pie de página. Y por eso es que mi libro, o sea, mi texto tiene algo que a mí no me habría gustado que fuera así, pero no me quedó otra opción, que tiene estos tremendos monstruos de 10 páginas. Pero creí que no podía, digamos, omitir ciertos conceptos, entonces, porque mi idea era esa, la que tú bien dices, o sea, mi objetivo era ese, mi objetivo es que cualquier persona pudiera leer y decir, ok, este es el escenario, o sea, yo reconozco también desde qué posición yo escribo, yo sé que alguien puede no sentir, digamos, que puede estar ahí, digamos, esa visión es mi concepción, mi resumen de esta historia, pero trato de fundamentarlo lo mejor posible y dejar que se entienda, para que cualquier persona pueda decir, ok, más o menos
En este escenario nos estamos moviendo, estas son las opciones, esto es lo que se ha construido hasta acá. Más o menos eso. Y que de ahí nazca el debate. O sea, la idea de este libro no es decir este es un manifiesto. Este libro no es un manifiesto, por ningún caso. Por ningún caso. Esto es un puntapié inicial. O sea, ojalá salieran 20 más, o contestaciones, o que cada capítulo diera sublibros. Eso así tiene que hacerse, creo yo. Esto es un mero puntapié inicial, del cual estoy muy orgulloso de haber participado, pero se tiene que seguir, y no solamente yo, tienen que sumarse muchos más, y los que quieran sumarse. Entonces, pero eso, entonces, ese es para mí el equilibrio del libro, que me parece muy bien que esté cumpliendo su rol, pero su rol es introductorio. Al menos yo lo considero así, es introductorio para cualquiera. Y la clave, porque si se escribe en un contexto que es para hacer un cambio quizás cultural, social, político, que bienvenido sea, esa es la idea, digamos, se tiene que seguir constantemente. Esto no depende de que alguien haya escrito una cosa una vez, y no, esto es trabajo constante, esto tiene que ser mantenido en el tiempo y tiene que inspirar a más gente. Eso al menos es mi perspectiva. Oye, yo te quería hacer una pregunta un poco más personal, si se puede decir, porque a mí me interesa saber un poco de tu viaje ideológico, de cómo llegaste al paleolibertarismo, porque entre varias cosas, igual hay un punto que tienes toda la razón, es que todos los que son los filósofos, a fin de cuentas, escriben en difícil. Quería decirte que obviamente escribir en fácil, no quiero decir simplista, escribir en fácil es difícil, porque uno quiere aproximar los conceptos a gente que esté fuera del área, y muchos de los filósofos escriben para sí mismos. Es cosa, no sé, pues si tú veis como a Heidegger, escribe para entenderse él, hay que tomar cursos para entenderlo. Entonces, igual, felicitaciones por eso, porque bajarlo a tierra no es algo fácil. Pero volviendo a tu parte del... Obvio, lo encuentro súper bacano. O sea, como lo dijiste, que es un puntapié inicial, es bueno que sea un libro introductorio, porque si te vas a meter después en teorías más complejas, igual es bueno tener como una base así como conceptual que no sea tan inasequible. Ahora, lo que yo he visto, obviamente, los dos estuvimos en el Patio Rojo, allá en la Católica. Obviamente, yo estaba en inglesas, que éramos los más moderados. Nunca votábamos paro. Sí. Pero se distinguían por su vestimenta, por lo de la inglesa, estoy seguro, porque eran los típicos que iban con la pinta más, haciéndole honor a su carrera. Sí, siempre fue un menos desconstruido, pongamos. No, pero muy British. Yeah. Sí, hay varios que se la dan de británicos, digámoslo. Pero sí cambió. Desde que yo estaba en la carrera hasta que pasé a ser profesora dentro de la carrera, yo vi un cambio en los alumnos, ¿cachai? Yo vi un cambio en como en la manera en la que se conducían, en la manera en la que trataban a los profesores, ¿cachai? Como que ya se cambió el balance del poder. Entonces sí, hay una trayectoria que se ha visto desde la izquierda, que se ha convertido en una izquierda progresiva. Ahora, la derecha como que pasó algo un poquito al revés. Lo que era con la derecha outsider en su minuto eran como los nuevos ateos, los liberales, como ya más liberal, más radical en lo que proponían, por ejemplo, ya, no sé, todo lo que se podrían considerar como ideales progresistas, pero a fin de cuentas eran ideales más liberales de... Te pongo, no sé, matrimonio igualitario, eso era como el fringe. Pero yo siento que esta derecha alternativa, por así decirlo, o más outsider, fue al revés. Como que se giraron un poco más al conservadurismo, como que ahora la contracultura dentro de la derecha es una cultura, como dijiste tú, antes de empezar el show, más aristotélica dicotómica. O sea, como que esa fue la transición de quienes ahora son los díscolos, pongámosles, de la derecha. Entonces yo te quería preguntar a ti personalmente, ¿cuál fue tu viaje ideológico? ¿Cómo llegaste al paleolibertarismo? Porque, no sé, a mí me pasó que yo era súper nacionalista, y al revés, me fui poniendo súper liberal. Quería saber un poquito de tu experiencia personal. Entre paréntesis, una pregunta, ¿qué era el Patio Rojo? El
era Humanidades en la Católica, porque Humanidades en la Católica son como varios edificios y tiene un patio cuadrado al medio, entonces los gremiales le decían el patio rojo, porque ahí es donde se votaba como más para el otro lado, de ahí es donde salían como los consejeros. Sí. Después fue el campus rojo y ahora es todo rojo. Pero se acabó hay que echarle blanco a ese rojo para que se disuelva. No sé si blanco es la mejor palabra, pero hay que devolver un poco yo creo que más que transformarlo en colores hay que empezar a volver a abrir el debate universitario, que yo creo que eso es lo que está faltando gravemente. Es todo un tema eso. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, porque tocaste tantos temas que me dan ganas de contestarte como por el lado... Vos dale. Esta es una conversación. Mira, vos dale. De partida me parece súper interesante la dicotomía que se abre en términos de hacia dónde va esta nueva derecha. Porque esa es una pregunta que, seamos honestos, no está contestada. Y una de las primeras aproximaciones a contestarla es esta. O sea, una de muchas que puede haber. No está contestada porque efectivamente hay varias cosas que ocurren. Primero, la derecha siempre ha tenido varios mundos, no es solo uno. Y en este momento yo no diría que hay uno exactamente hegemónico. También son mundos que han estado cerrados, son mundos que no han percibido el cambio, me refiero que no lo percibieron antes, el cambio de paradigma, este inicio de una izquierdización radical, que en el fondo ya existía, pero estaba en el sustrato, pero que ahora, digamos, pasa a la ofensiva, pasó primero en las universidades, se polarizó el país, perspectiva personal, con la elección de 2017, con la irrupción, digamos, con el alto porcentaje de una Beatriz Sánchez, con un pseudo-stalinista como Jorge Artés, entre los... Artés, ¿Jorge? Se me olvidó el nombre del profesor. Eduardo Artés. Eduardo. Entre los candidatos, y José Antonio Kast, que no solo es un candidato de derecha conservadora, sino que es que alcanza, por arrastre del fenómeno Trump, creo yo, cierta popularidad en el mundo juvenil. Entonces ahí se polarizó la cosa, gana Piñera, se polariza más, y ahora, digamos, con la insurrección de octubre de 2019, digamos, ya emerge, estamos en un escenario de toma de poder. Yo lo digo así. Un escenario en el que la izquierda, digamos, va en la toma del poder. O sea, no menos que eso. Entonces, la sociedad entera se ve expuesta a tomar alguna postura en esto. Alguna postura al menos, quizás no visible, quizás más interna, la que sea, pero a todos les toca su parte de asumir lo que está pasando. Y el que no la asuma, lamentablemente, le va a pagar las consecuencias, igual lo quiera o no. En ese escenario, creo que estos mundos de derecha, liberales, conservadores, nacionalistas principalmente, estaban en cierto sentido dormidos, peleando entre ellos, pero más o menos estables porque se mantenía un país sólidamente, con una economía sólida y con una institucionalidad que creían que funcionaba bien. Básicamente una derecha que, como diría, no sé, Hannah Arendt, no salía al ágora, no salía a expresar sus ideas entre sí. Y cuando se ven forzados a salir el primer ejercicio, creo yo, y que se hace de una forma que todavía es muy amateur, porque también hay que ser autocrítico, todavía es muy amateur, el primer ejercicio es la confrontación dentro de las derechas. Una confrontación que suele ser muy dañina porque los egos involucrados parecen ser bastante más sensibles muchas veces, son diferencias que hacen a muchos tirar la toalla, como se dice. Entonces, estas derechas que tienen visiones distintas, primero se están haciendo un autoanálisis y un análisis dentro de las derechas. Porque y creo yo que también es crudo, pero es necesario, porque si no, no se entiende hacia dónde vamos. En ese sentido, efectivamente, si tú observas el clivaje, la evolución, el proceso filosófico-político
efectivamente íbamos hacia una especie de abrogación, como bien decía Isadora, quizás de esta idea, al final de toda la idea de los binarios, etcétera, que va aparejado con la filosofía del estructuralismo, la deconstrucción y todo ese tipo de entramados de pensamiento, y existe en cierta medida en ese arrastre principalmente hacia un sector, digamos, liberal, que toma y no sé si no se cuestiona, pero que asume ciertas categorías y trata de radicalizar la derecha hacia ese lado. Y no hablo necesariamente de lo que se conoce como, por ejemplo, una centro-derecha más inclusiva, como la que intentó hacer Evópoli y todo ese tipo de proyectos, sino yo hablo directamente ya de un sector libertario que quizás es un poquito... no es, quizás todavía es demasiado outsider, pero son ideas que existen, que son ya las que van hacia las posturas del anarcocapitalismo, transhumanismo, etcétera, la idea de la singularidad y otro tipo de debates que en ese sentido asumen el aceleracionismo también. Entonces, que asumen esta postura y que se disparan en ese vértice, y vórtice, si se quiere también. Pero por otro lado, efectivamente, se despierta en otros sectores, primero en el mundo que podríamos denominar, que tiene una raigambre más conservadora y esencialista, que efectivamente tiene principalmente la idea del aristotelismo, el tomismo, etcétera, que viene por herencia en un sustrato que es relevante. Va a decir, ok, aquí parte del problema es precisamente esa pérdida, ese desarraigo de la esencia humana. Y van a decir, ese es el problema central. El caso de los nacionalistas, van a decir, aquí hay un proyecto geopolítico que elimina, digamos, de forma sustancial toda distinción de frontera, de adentro a afuera, de local, foráneo, etcétera, y va a decir, ok, no, yo digo, aquí la solución, el gran problema es el desarraigo local, el desarraigo, digamos, del fenómeno de praxis local. Y efectivamente, dentro de los libertarios, yo puedo decir que, a ver, mi conocimiento, digamos, de mi introducción al mundo libertario ya es rompol de partida, digamos, de esa vertiente del libertarismo más de vertiente austríaca y de vertiente conservadora cultural, digamos, de entrada, porque efectivamente hay una noción de asumir toda, digamos, esa raigambre, digamos, esencialista, pero en un contexto en el que jurídicamente se ve una intromisión, digamos, de forma devoradora de esta entidad burocrática que impone efectivamente la pauta a lo que deben hacer las personas. Y efectivamente ahí también hay un foco de resistencia. Y un foco de resistencia que a mi juicio no tiene, digamos, necesariamente una pugna tan violenta con las otras familias de la derecha. Y que puede ser uno de esos puntos de diálogo, digamos, de convocatoria de diálogo entre estas vertientes que son distintas, sin, digamos, perder, por ejemplo, ideas como aquellas ideas que tienen que ver con el occidente en términos de creación del fundamento del individuo. Recordemos que eso teóricamente es previo, eso es uno de los productos filosóficos más importantes de occidente en general. Y otro tipo de elementos, como por ejemplo la importancia de lo local, de lo concreto. Por ejemplo, digamos, lo concreto como toma de la tierra y toma de aquellos elementos que son próximos y concretos, que son parte del trabajo, del fundamento del trabajo con el cual uno va a desarrollar, digamos, los roles que en la comunidad va a generar el proceso de intercambio, etcétera. Entonces uno va haciendo cuajar, digamos, esos elementos ya estaban, solamente que, por ejemplo, los que conozcan la teoría austríaca ya estaban en la escuela de Salamanca y de ahí hacia atrás. Entonces existía, digamos, esta especie de armonía en ciertos momentos y en ciertos autores, en ciertos espacios, que se ha mantenido quizás constante a lo largo de la historia, pero muy poco explorado, muy poco activo, muy poco autoconsciente.
muy poco autoconsciente, porque efectivamente yo creo que en general hay algunos de esos principios que todavía residen en muchas de las personas, en general. Si aquí lo que estamos viviendo es un proceso discursivo de abolir todo eso. Pero efectivamente yo creo que, y en mi caso personal, que yo tuve una evolución donde yo fui siempre una persona muy inquieta, digamos, formado en mi propia familia, como alguien que buscara sus respuestas, siempre busqué leer mucho. En la universidad siempre estuve muy insatisfecho con lo que aprendía, entonces leía por mi cuenta, imprimía más cosas que no eran de mis ramos que las cosas que eran para los ramos. Entonces yo estaba siempre buscando, siempre, digamos, con una tendencia hacia la derecha. Y el tema es que, bueno, en esta búsqueda de identidad, digamos, fui llegando hasta que, efectivamente, envuelto en más o menos el año 2015 con los fenómenos de Internet, el humor políticamente incorrecto, 4chan y todo ese tipo de cosas. Yo no me metía en 4chan, pero conocía, digamos, subgrupos humanos que yo, la verdad es que la verdad es que yo siempre fui bastante amateur en ese tema de la oscuridad del 4chan y todo eso, ¿no? Yo no estaba tan ahí, pero sí me llegaba de rebote. Y conocí gente, empecé a conocer gente. Aclárame qué es el 4chan, porque ahí me perdí. No lo conozco. Yo me gustaría que Isadora respondiera porque sí, la vi está muerta riéndose la con risa, muchas así ganas. que ella cuente. Es que 4chan es como una plataforma en internet, vamos a ponerlo plataforma tipo foro, donde se comenta de manera anónima, ¿cachai? Entonces, estoy haciendo eso como un resumen súper global. Y al ser más anónimo, como que la gente puede pasarse un poco de lo que no diría si es que fuera con lo políticamente su correcto. Cara. No solamente lo políticamente correcto, porque 4chan tiene muchas pequeñas áreas y se van conformando estos pequeños núcleos de gente que comparte ciertas cosas, ¿cachai? Y de ahí salió, ponte tú, el Pepe, que ese sapito que ha sido como algo que se apropió un poquito más la alt-right, como una bandera de lucha. Entonces se han empezado a dar como pequeñas símbolos que han empezado a representar ciertas facciones, entonces se armaron como estos medio, como tribus internet, antes como teníamos las tribus urbanas en la calle, entonces como que pasaron un poquito, pero 4chan también de repente es como mucho, ¿cachai? Veis de todo. Ay, pero todavía existe, se utiliza. Sí, se existe. Ah, ya, mándame un link y me voy a meter, quiero saber qué es. Sí, es muy interesante. Igual que Reddit ahora también tienen muchos pequeños lugares donde te vas a encontrar con un submundo que ya te metís dentro del agujero del conejo, weón, y termináis pensando que la tierra es plana. Eso es muy difícil no verse consumido en el vórtice de las ideas más extremistas. Entonces, de ahí también han salido personas, no sé, también sería un poquito de vuelo al movimiento incel, ¿cachai? Entonces hay como... es un rabbit hole. Hay que tener cuidado, hay que entrar con cuidado. Digámosle chic o algo así, pero el tema es que hay y todo eso, sí. La verdad es que, claro, y que son mundos sociológicamente que emergen en la posmodernidad también, y que efectivamente un mundo que genera tantos cambios externos también va a generar mucho impacto en la psicología de muchas personas, de millones de personas, al fin y al cabo, y a todos nos ha pasado también. Si lo que pasa es que uno ve por dónde la vida, y aquí nos ponemos existencialistas, pero la vida para nadie es fácil y nada de eso, pero uno va, digamos, viendo por dónde, digamos, enfocar la búsqueda de respuesta y la búsqueda de sentido, que al fin y al cabo es muy importante para todos los seres humanos. Y de identificación. Claro, sí, evidentemente la identificación es algo que, pienso yo, viene aparejado al sentido, porque el sentido, digamos, ofrece un norte que es un norte trascendente, creo yo, en ciertos códigos, y que a partir de eso uno puede enfocarse en dónde están los grupos, pero ojo, porque si uno busca la identidad sin encontrar el sentido primero, te puede pasar lo contrario. La búsqueda de una identidad inconsciente te puede llevar a adherir sencillamente donde esté la masa más fuerte, la masa que grita más, y ahí uno corre más peligro. Entonces yo creo que la búsqueda del sentido es anterior
habla de la identidad como identidad entendida como identidad como grupo, como formación de una identidad entendida dentro de un grupo. Pero ahí ya podemos ir en otros temas. Así que, bueno, en definitiva, ¿cuál sería el punto en común entre libertarios, nacionalistas, conservadores, para poder generar una nueva derecha fuerte? ¿Cuál es el punto en común? Yo creo que en este punto, el punto en común es un punto de resistencia. Efectivamente, eso tiene un beneficio y un problema. El problema va en el término de identidad nuevamente, porque efectivamente uno cuando tiene un sentido en vista de lo que no le gusta, sirve como una alianza, pero quizás no te genera un proyecto a futuro, un proyecto concreto. Es cortoplacista. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí ya habría que hacer trabajo un poco más docto y más duro. Yo no sé si tenga la respuesta ahora, pero creo que en ese sentido de resistencia efectivamente hay una pertenencia de algo que uno no se quiere, digamos, perder. Tiene que ver, yo creo, con la noción del sentido de realidad que se ha tenido, que se ha visto como bueno, que ha generado consecuencias que se ven moralmente positivas, como lo puede ser, no sé, la idea de trabajo y responsabilidad, de libertad aparejada con responsabilidad, la idea de la formación de un grupo familiar y la sanidad de este grupo familiar, y ese tipo de elementos, amistad, solidaridad, integridad, libertad humana, que son todo un conjunto de valores que se leen desde una perspectiva que es, digámoslo de alguna forma, la occidental a través de todas sus variantes, a través de toda su historia. Ese sentido que para muchos aún tiene sentido, no debiera perderse, y dado el proceso actual se está perdiendo de forma muy violenta, y hay ganas de sostener esto. ¿Cómo esto se integra en una sola perspectiva político-doctrinaria? Eso es difícil de resolver aún. Especialmente en muchos temas que tengan que ver, no sé, con valores, con administración económica incluso. Pero el tema es que digamos, es la concepción más antropológica, un poco más basal, más de sustrato de lo que ha sido Occidente, aquello que está convocando podríamos decirlo en términos más exagerados, el ser, la idea del ser. Eso es, digamos, lo que sea. En el fondo es como, no sé lo que quiero ser, pero sé lo que no quiero ser. Eso sería como... Claro, efectivamente hay algo de eso. Y yo creo que es muy positivo que este tipo de crisis pueda generar el ánimo de volver a preguntarse qué es lo que define lo que quiero ser y no solamente lo que no quiero ser. Yo creo que eso es positivo, si es que se hace, digamos, si es que aquí somos seres humanos mortales limitados en un espacio del tiempo y no podemos ver todo el proceso en el cual estamos circunscritos, pero efectivamente hay una búsqueda que se puede hacer y que creo que es necesaria, y que por ahí va un poco la cosa, por ahí va, es una cosa bastante más profunda y abstracta quizás para quienes no estén viendo, no lo sé, pero yo creo que ese es el punto clave, porque eso es lo que define el decir que hay un proyecto de resistencia, a determinadas prácticas políticas y culturales que van aparejadas con la ofensiva generalizada de la izquierda desde distintos frentes, o sea, desde el frente económico, desde el frente cultural, desde todos los frentes. Y ahí se puede ver algo que delata que hay algo de esto concreto, y es que en cada tema, en cada temática, y yo sé que aquí quizás a algunos no les guste esta visión tan maniquea, tan de que solo los buenos versus solo los malos, yo sé que eso puede generar una incomodidad, pero uno no puede negar que en general
cada una de las temáticas y problemáticas que se están viviendo en el mundo y en el país, se determina su respuesta por la postura política. Por ejemplo, el coronavirus. Por lo general, con excepciones evidentemente, por lo general, para la derecha, cuarentena mala, virus viene de China, bla, 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 bla. Para la izquierda, la mascarilla ha sido lo más partisano que hay. El uso de la mascarilla ha tomado una ideología, pero ha sido divisoria, así como totalmente abismal la división entre los que quieren usar y los que no quieren usar. Exacto, y hay una... quizás uno podría hacer el estudio de las correlaciones, eso sería algo muy interesante, pero a priori lo que se observa en el debate es que aquellos sectores que van hacia estas nuevas derechas en todo el mundo odian la mascarilla, el virus es de China, no más cuarentena, queremos trabajar, etc. Y desde el progresismo hacia la mascarilla es buena, la vida antes que la economía, bla, 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 y así. Entonces, si es un tema como ese, genera, digamos, respuestas en base a una división ideológica, yo creo que efectivamente podemos decir que estamos frente a un cambio de paradigma que es planetario y que está generando estas preguntas. Y por eso es que se genera, digamos, este movimiento y por eso es que tiene esta connotación. Sí. Perdón, ahí. Sí, yo te encuentro razón que esta cosa partisana se ha dado bastante, y yo creo que nuestro problema dentro de la derecha es que todavía es cosa de ver en los foros, ¿no? En verdad día por medio estamos de nuevo discutiendo el aborto, ¿cachai? Entonces son estas nimiedades que tú decís, ya vos, o sea, la idea era que estuviéramos todos más o menos dentro de la misma, y yo creo que algo que nos debería unir un poco más, que yo encuentro que ciertos sectores más outright y nacionalistas, es que parecen no entender bien a lo que se refiere uno con Estado mínimo o achicar el Estado. Todavía hay mucha conflación entre lo moral, valórico y el rol del Estado dentro de eso. Yo creo que ahí es donde yo he más tenido problemas con movimientos de izquierda más, o sea, de derecha más outsider. Pero yo quería pasar a otro tema. Quería ver si tú tienes la predicción correcta, porque yo ya he hablado con mucha gente y he visto muchas posturas y encuentro que nadie le achunta a lo que pasó en octubre. Nadie le ha achuntado a cuál sería realmente la chispa que resaltó la llama, porque tienes el libro que decías tú de Mayol, tratando de explicarlo desde un punto de vista izquierda progresista. Tienes, no sé, el libro que salió del grupo de Valentina Verbal, que lo ven desde una perspectiva más centro-derecha liberal. Mucha gente, por ponerte una analogía, mucha gente decía que la canción del movimiento era El baile de los que sobran, cuando yo encuentro que en verdad era Quieren dinero, ¿cachai? Y yo encuentro que nadie ha sido capaz de entender la raíz del proceso, y más encima como que se lo toman para su lado. La izquierda cometió un error ridículo de pensar que la gente que estaba en la calle eran de los suyos. Y tú has visto que hay un rechazo a la izquierda progresista de todas maneras en este movimiento más de calle. Y la derecha, pensando desde que es algo que hay que criticar mucho, desde su visión tecnocrática, donde nunca entendieron que efectivamente la gente no estaba tan cómoda como ellos creían que estaba. Entonces, todos están equivocados hasta ahora. Yo encuentro que todos tienen un poquito de razón, pero nadie ha sido capaz de decir, ¿sabes qué? Yo creo que viene de acá, y como que achuntarle un poquito más. Así que, de todo lo que tú has visto, y porfa no me digáis revolución molecular anticipada, porque te juro que yo estoy segura que hay una mejor explicación que eso. Así que, desde tu punto de vista, de una persona que vive en Chile, que ha visto la evolución política y económica de Chile, ¿qué pasó? ¿De dónde viene? Ok, voy a evitar usar, o sea, no lo iba a usar, aunque estoy familiarizado. Sí, no, sí, yo creo que estamos todos familiarizados con el concepto. Pero también lo empleo cuando hay que usarlo, pero curiosamente no lo iba a usar ahora. Lo podría usar en otro contexto, pero no tenía pensado ocupar ahora. Porque efectivamente yo creo que hay una conjunción de varias cosas.
y de hecho algo que no es tan molecular, porque efectivamente lo molecular, que lo podríamos debatir en otra pregunta para que no te enojes tanto, pero lo molecular cumple un rol en cierta forma de izquierda, y a pesar de que el modelo pueda dar una explicación, yo creo que hay que integrar vertientes que van más allá dentro de la que es la izquierda a nivel discursivo. Este nivel discursivo de orden cultural, yo, desde mi perspectiva, es más allá de lo meramente marxismo cultural, lo que se llama, que yo no ocupo ese concepto. Yo creo que eso es una especie de... es un concepto que es un concepto resumen, porque es como que mete a la juguera varios procesos y varias escalas de la evolución del pensamiento. Entonces, yo no lo ocupo, pero supongamos que lo ocupamos en términos pedagógicos. Este marxismo cultural es un aliciente que va, digamos, alineando, que va generando, creo yo, el rol que tiene eso es generar un ambiente favorable a la insurrección en los barrios altos. No más que eso. O sea, que igual es importante, porque efectivamente yo creo que en la disputa, en la época de la Unidad Popular, al menos el barrio alto estaba cohesionado, relativamente más cohesionado, en contra del régimen de la Unidad Popular. Ahora no, eso se perdió, y yo creo que ese territorio se lo ganó la izquierda gracias a este tipo de discursividad molecular. Un ejemplo también es lo que pasa un ejemplo también es lo que pasa en la Universidad Católica. Yo cuando estudié en los 90 en la Universidad Católica jamás se pasaba por la cabeza que yo podría ser de izquierda. Exactamente. Pero bueno, eso ya es problema, digamos, de los gremialistas, que tienen ahí harto que pedir perdón por ahí algunas cosas. Dejan pero bueno, mucho que desear, dejan mucho que desear. Es una cuenta que hay que cobrarle en algún momento. Pero ahora no se la estamos cobrando nosotros. Ya estamos afuera. Oye, Sí, en todo caso, solamente por interrumpirte, yo creo en una suerte de insurrección molecular, pero no creo que es como la están viendo desde el principio. Yo creo que son muchas moléculas. Y creo que está ahí como por ahí tu discurso, ¿no? Yo creo que, efectivamente, yo iba a eso. Yo iba a que hay vectores de la izquierda que nunca se apagaron. Uno podría decir que efectivamente aquello que se denomina molecular opera, y tiene que operar porque así está escrito, por ejemplo, en sus autores, como por ejemplo el mismo Guattari, de quien se habla tanto, se da en un contexto de capitalismo mundial y con un fuerte desarrollo de las economías de mercado. Está diseñado, digamos, para funcionar así porque es un proyecto de insurrección básicamente urbana, que imita, digamos, el modelo maoísta de campesino, pero para formato urbano y mega urbanizado. Pero en Chile si bien tiene estos elementos que funcionan así, efectivamente operan solamente donde pueden operar, que es básicamente en los estratos que tienen este mindset de estar, digamos, más urbanizado, etc. Pero el discurso de guerra de clases prevaleció en clases medias semi-altas hacia abajo, y el discurso de clase muy marcado, hasta, digamos, gente que realmente sí tenía para tener el plasma del año, realmente estaba con ganas de una lucha de clase, con un desprecio, digamos, al desprecio clásico, hacia el oligarca, etcétera, solamente que con otros términos, todo eso, pero ese tipo de discursividad se alimentó de la forma más normal, tranquila y básica que se ha tenido por años, en general en la televisión, etcétera. Eso se fue generando, eso se fue dando. La evolución también del anarquismo en los colegios, digamos, en la transición dentro de lo que va a ser las menores, digamos, o sea, las generaciones cada vez menores, cada vez más chicas, cuáles son la discursividad que empiezan. Pero eso no nació por sí solo. O sea, obviamente no. Me acuerdo que tuve un alumno de tercero medio anarquista, que yo hice clase un tiempo en varios colegios de la Municipalidad de Santiago, y este cabrón me contaba que efectivamente a ellos les pagaban
Igual como en mi época en la universidad, por ir cambiándose de colegio y repitiendo, y cambiándose de colegio dentro de la comuna o en los colegios municipales para seguir haciendo este tipo de actividades, por llamarlo de alguna forma. O sea, no es que haya surgido de la nada, aquí hay un aparato detrás. Los procesos humanos, en general, cuando un proceso es político y que genera, digamos, tan implicaciones tan grandes, yo no creo que sean espontáneos. No se trata solo de planificación, sino que se trata de preconfiguración, que es distinto. Es decir, más o menos, si nosotros apretamos este cable, podemos generar, digamos, una repercusión más o menos de esta forma. Eso es, digamos, lo que se intenta trabajar en la izquierda. Entonces, y que se intentó trabajar, yo diría, desde los años 90 o 80, si se quiere, ya, de entrada. Si el fondo de esta etapa de adaptamiento del sistema, digamos, de libre mercado hacia una socialdemocracia de tercera vía, venía ya tanteado y venía patrocinado por los países del norte. Evidentemente, ayer, tanto en Estados Unidos ni en Europa habrían cuestionado como algo malo el paso de una economía liberal de mercado al estilo Chicago Boy hacia una socialdemocracia de tercera vía, básicamente porque es el modelo que hasta ellos mismos en gran parte han deseado implementar. Que eso genere a la par, por sus consecuencias, y aquí se me puede salir un poco lo libertario, pero eso puede generar a la par, como consecuencia, una sensación, digamos, de una necesidad de un sustrato más colectivista que se empieza a alimentar gradualmente. Y en el caso chileno, como país latinoamericano, reacción siempre, como si ves un movimiento siempre se va a generar un contramovimiento. Sí, pero sí, tú lo dices por el caso del triunfo del liberalismo, ¿o no? ¿En ese sentido me lo dices? Sí, hay un tema. Yo te mentiría si te pudiera contestar esto al 100%, pero mi percepción, y eso que yo comparto la tesis de que no hay mejores 40 años objetivos en la historia de Chile, al menos en términos materiales, que es una cosa que es innegable, obviamente la voy a compartir, pero a nivel subjetivo, una gran cantidad de personas recibía los beneficios de este sistema sin considerar que estaba recibiendo beneficio alguno. Faltó y eso marketing. Se fue alimentando. ¿Ah? Faltó marketing del sistema. Sí, faltó... La derecha tecnocrática fallando de nuevo, pues, si no hay nada peor en este gobierno que la estrategia comunicacional. Sabemos que nunca supieron venderse. Exacto, si hubiera tenido un buen marketing. Es que exactamente, ahí como bien dice Isadora, la derecha tecnárquica o tecnocrática es un problema en sí mismo, problema interno, por así llamarlo. Y efectivamente no hubo enseñanza, no hubo proyección, no hubo nada en ese sentido. Y eso efectivamente dio el terreno fértil a que las categorías, digamos, de desprecio en términos de lucha de clases básicas se reactivaran tal cual como hubieran sido en los años 60 y 70. Y hay mucho de eso en el proceso actual, a pesar de que tenga otro modelo y que estemos en tiempos postmodernos y lo que uno quiere y la molecularidad, bla, bla, bla. Sí, pero efectivamente hay un soporte de lucha de clases, de odio de clases, que es importante en términos de un país latinoamericano, que es algo que lo teníamos como superado, que no veíamos que estuviera presente porque se asocia a países, perdón, a un periodo pasado, se asocia a países más pobres, etcétera. Pero no, resultó que eso estalló con mucha más fuerza acá, que de hecho que ha estallado en otros lados. Pero yo siento que es como un discurso artificial, porque como que no es que exista de verdad una necesidad de lucha de clases, sino que se armó el discurso para que la gente como que se lo creyera, lo repetía, lo escuchaba inconsciente, a nivel más inconsciente, porque real, nuevamente yo creo que hay un problema.
la clase media es la que domina el país, digamos. Entonces... Sí, nuevamente hay un problema de subjetividades, y estamos hablando de subjetividades de masas, que es un fenómeno complejísimo. Yo en lo personal, en ese sentido, soy un crítico de la democracia de masas. Yo en ese sentido soy 100% Aristóteles, no más de 50.000 pelagatos en un lugar, en una ciudad cerrada con una muralla gigantesca, y no me molesten más. Pero yéndonos acá al Chile de hoy, la subjetividad de las democracias de masas son tan complejas que efectivamente hay problemas objetivos en muchas familias y en muchas casas que efectivamente son inmanejables si eso le asocias el discurso. Y también tú tienes problemas no solo en la derecha tecnocrática, sino en la élite política, que es evidentemente bastante mala. Alejada de la realidad también. Alejar la realidad y intelectualmente mala. Y si uno dice, ok, el Congreso actual es el peor de la historia, pero también si uno mira a los congresistas que había en los 90, también va a decir que no eran precisamente lumbreras. Pero si En son los general, mismos. La mayoría son los son los mismos. mismos. Son los mismos, son los del Frente Amplio cambiado, pero... y bueno, esos son otro cuento, con un montón de problemas psicológicos internos que tienen ellos también, que gracias a la transparencia del diputado Garín se han conocido varios, y se han conocido las de él mismo, porque él mismo reconoce las suyas, así que lo encuentro genial. Tenemos eso. Y efectivamente, cuando tú tienes toda esa molestia, porque efectivamente los sueldos de los operadores políticos son millonarios por no hacer nada, y eso se sabe. Los sueldos de los políticos, que viven, la verdad es que viven impecablemente y se pueden forrar para toda su vida, no haciéndose responsables por nada, genera molestia. ¿Sí? Generan molestia lo que se comete en toda la institucionalidad jerárquica, llámese fuerzas militares, fuerzas policiales, llámese iglesia, para qué decir. Entonces, si a todas esas cosas que son efectivamente humanas, porque la corrupción ha sido humana e histórica desde el comienzo de los tiempos, si eso no se le pone un freno interno, un contrapiso interno, porque tenemos efectivamente una élite que se protege. Y aquí cuando hablo de élite, insisto, no quiero sonar yo como el marxista que esté diciendo, no, pero la verdad es que esa élite o sea, esa capa político y social existe, ¿no? Uno no puede hacerse el que no existe, no, sí existe una manera. Y quizás no es malo per se su existencia. Y aquí no estoy diciendo que sea buena per se tampoco, ni mala per se, solo estoy diciendo que efectivamente cuando hay inmoralidad, se cubren las espaldas. Y eso genera, digamos, es como que le echen el ají a todo lo anterior. Y ahí creo que ahí está la madre de muchas de estas cosas. Y entonces toda la planificación que hubiera tenido Guattari con otros más escondidos en una caverna planificando esto, no hubiera resultado si no tenemos ese tipo de fallas internas también. Entonces, es que sabéis que lo que estáis diciendo de repente de sentirse medio marxista, a mí también me pasa porque uno ocupa estos términos porque igual tienen una base en la realidad. Y efectivamente, yo no sé si lo diría una lucha de clases, pero incluso cuando se habla de estas pugnas, yo creo que es más un diferencial de poder. Creo que va un poco más, que eso es lo que el mundo postmoderno ha empezado. Yo sé que ninguno de nosotros nos definimos como dentro de eso, pero sí hay que acreditar que sí fueron capaces de, ¿cómo se llama?, relatar esto de cómo está pasando realmente, que simplemente son diferenciales de poder. La élite tiene mucho poder. Tiene mucho poder concentrado en muy poca gente. Entonces, ya, yo no soy marxista, pero sí veo esta dicotomía. Y cuando tú estás hablando, tu misma visión también se basa en dicotomías, ¿cachai? Y existen. Entonces, me gustó tu análisis. Sí, por ahí va la cosa. Me convence. Ahora, sí. No sé si esto será confirmation bias, pero yo estoy como, sí. Por ahí, están haciendo match. Están haciendo match. No, pero uno cuando ve los funcionamientos de cómo se configuraban en estos últimos 40 años, uno ve que sí, el descontento que se ha dado... Chile no fue el único país donde se dieron manifestaciones, ya partimos desde Francia, en adelante, o sea, es un fenómeno global de un distanciamiento de las élites
con respecto al ser humano común y corriente, que a fin de cuentas ya la clase media estaba más acomodada, pero para estar más acomodada necesitaba endeudarse. ¿Cachai? Entonces, obviamente se han beneficiado el capitalismo, pero ¿a costa de qué? Entonces, no es tan sí. Definirlo. Se me fue el punto que no sé por qué mierda todo el mundo me está llamando en este minuto. Ya. Bueno, yo tengo una pregunta. Ayer conversando, debatiendo por una persona X en internet, me decía que, bueno, la típica, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, pero obviamente su discurso uno lo notaba que era más tirado para la izquierda. Pero él me decía, esto que está sucediendo, esta estallido, insurrección, como lo quieran llamar, según esta persona me decía, no, que esto no es de la izquierda solamente, sino también la derecha está como confrontada o coalicionada para hacer esto porque le conviene. Porque si no, ya lo hubiera podido detener. ¿Crees tú que eso podría ser cierto? Yo creo que sí, yo no comparto ese análisis por dos cosas. O sea, efectivamente, a ver, comparto algo mínimo, que es el tema de que muchos dentro de esa centro derecha, lo digo para diferenciarlo de la derecha, muchos dentro de esa centro derecha creen que pueden salvarla, pueden sacarla barata sumándose al proceso. Lo creen, lo necesitan, porque se han acostumbrado, porque son ya burócratas de sangre, porque un montón de cosas. Entonces necesitan ajustarse al nuevo sistema, sea el que venga, porque efectivamente ellos no van a hacer el análisis profundo de lo que está pasando. Ellos creen que van a poder cambiar una constitución, rearmar una institucionalidad de Estado-Nación típica, lo cual yo creo que no es el caso, porque yo creo que estamos en un colapso civilizacional, por muy rimbombante que suene, pero yo creo que es el sustrato. El tema es que ellos creen que efectivamente se va a armar otra institucionalidad, otra constitución, que no es tan difícil, que hay que ponerle la firma, que hay que firmar el Congreso, que el Congreso va a tener otra forma, que va a haber cuotas, bla, 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 y va a haber otro sistema, y en ese sistema ellos van a salir elegidos de nuevo. La esperanza republicana. Claro, la que tiene claro, Isadora. Yo efectivamente discrepo de eso, pero yo creo que aunque quisieran, no sé, hubiera sido quizás muy difícil frenarlo en el momento. Efectivamente, con un poco de voluntad política se podrían haber hecho cosas. La verdad es que, bueno, creo que la misma, digamos, el distanciamiento que tenía, digamos, el presidente con su propia institucionalidad, y aquí no quiero sonar cabeza de fusil, pero yo creo que efectivamente, yo creo que Piñera al momento de enemistarse con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que eso es un secreto a voces, no es necesario que yo lo diga yo, todo el mundo lo sabe, un secreto a voces que que todos hacen lo que nadie que asumir que efectivamente hay una distancia inaceptable entre un presidente republicano de centro derecha, por último, por una cosa de mínima tradición, ni siquiera tradición, conveniencia o lógica, una persona que se enemista con sus propios altos mandos de sus Fuerzas Armadas, que son la fuerza monopólica de su poder, es alguien que está, digamos, de patio. Y ahí hay algo. No digo que haya tenido, digamos, que lanzar inmediatamente poner al general a dirigir el país, pero estoy diciendo que no puede haber esa pugna de quitar y dar piso arbitrariamente y que un día una cosa y otro día un homenaje a la primera línea porque son cabros soñadores y todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de discursos erráticos son tan malos, son tan mediocres. Esquizofrénico. Efectivamente, totalmente. Y de ahí para abajo, ¿cómo haces tú que los partidos de gobierno puedan hacerle frente a algo así? Y si hubieran tenido toda la voluntad política, yo creo que quizás algo se podría haber ganado tiempo. El problema es que, la verdad es que con todos estos años de mal análisis,
de mala calidad política, que también la tenían, no tampoco iban a tener credibilidad. Y efectivamente la gente que ha defendido en algo por hacer, solamente por saludar a la bandera al gobierno para que no ganen los otros, lo hacen por eso, por decir, oye, lo que viene es peor. Pero la cantidad de gente de la derecha, del centro derecha, que ya no cree en el presidente ni en su coalición de gobierno, es muchísima. Muchos se están yendo para la casa, otros se están yendo del país, y algunos un poquito más porfiados se están pasando a la nueva derecha. Y eso es el fenómeno que se está viviendo. Entonces, ¿qué fuerza hubieran podido tener? Lamentablemente, difícil mirar al pasado y sería bueno soñar que se podría haber hecho algo desde la misma noche del 18 de octubre. Por último, porque uno le está dando el beneficio de no haber actuado desde el 1 de enero de 1990, que hubiera sido lo óptimo. Pero hasta ahí llegamos. Entonces, efectivamente, yo creo, y esto puede sonar un poquito, no sé, mucha gente que todavía tiene, me ha tocado, porque mucha gente todavía tiene una fe válida y una fe bonita en cierta institucionalidad que puede salvar las cosas, que si, no sé, que si, ¿para qué decir la cantidad de gente que le pone todas sus fichas al último segundo a los militares? Es un montón de gente. Y mucha gente que dice ahí, no, yo creo que las fichas no van por ahí tampoco. Las fichas se vuelven a la autocrítica civil. Y aquí somos también nosotros lo que estamos haciendo acá, donde tiene que salir una solución, aunque sea pequeño, aunque diga, oye, esto es una conversación, sí. Pero este tipo de instancias es lo que demuestra que está volviendo al debate a la sociedad civil. Y el problema está en el sustrato de la sociedad civil. No podemos pedirle a esta burocracia roñosa, llena de parásitos, llena de ignorantes, llena de personas con una bajísima calidad intelectual y moral, que resuelvan esto. Aquí se tiene que, el debate vuelve a la sociedad civil, y aunque sea un 22% el que pensó de una forma, bueno, feliz que ese 22% siga pensando. O sea, yo me acuerdo de alguien que dijo, oye, José Antonio Caz sacó 8%, de ahí pasamos al 22% del rechazo, es un crecimiento. Pero bueno, yo creo que ahí se apropiaron un poco de algo que no era tan así. No era tan así, porque ese 22% incluía la UDI que votó rechazo, incluía el RN que votó rechazo, entonces quizás, yo creo que ahí la interpretación del 8% se arrancaron un poquito con los tarros. Ahora, y yo creo que tienes mucha razón, pero una de las cosas que más reflejó este descontento, y a pesar de yo crear una tradición muy republicana, el hecho de que haya ganado la convención constituyente ya te dice mucho sobre cuánta fe le tienen a la clase política. Yo pensé que la mixta iba a salir más alta, yo pensé que había más gente que pensaba en darle fe al Congreso, pero esto fue como, ¿sabéis qué? No queremos a ninguno de estos hueones encima, ya, sáquenlos a todos. Y sabemos que la señora Juanita no va a redactar la Constitución, esa hueá lo tenemos clarísimo. Pero sí había mucho apoyo independiente, es como que ya se sabe que esta hueá hay que purgarla. La clase política, como dijiste tú, desde siempre, desde la vuelta a la democracia, y bueno, obviamente durante la dictadura militar, también estaba llena de gente ignorante, que no estoy muy segura de dónde sacaron la información para votarla de la manera que votaban, pero te encuentro toda la razón en que esto es una hueá de la sociedad civil, porque nosotros fuimos los que los votamos. La culpa no tiene el chancho, sino lo que votar. Nosotros fuimos los que no fuimos a votar. Mucha gente sale electa con un margen ridículo, porque nadie va a votar, y en ese, sí, a mí me parece que una de las pocas cosas positivas que se ha dado a nivel global dentro de estas insurrecciones ha sido devolver un poco, como hacerse un poquito más responsable, de cachar que igual nosotros la cagamos. Sí. La gente que está en el Congreso está porque nosotros los pusimos en el Congreso, entonces el hecho de que haya habido una alta participación en el plebiscito, no de acuerdo en cambiar la Constitución, ya demuestra que sí había una intención política desde la sociedad civil de cambiar las cosas. Ahora en contraste con la de los gobernadores, donde no fue nadie, no se alcanzaron a constituir las mesas. Entonces, de nuevo, demuestra la sociedad civil una falta de confianza en el aparato político. Bueno, no se alcanzaron a constituir mesas. O sea, el contraste entre estas dos elecciones es demasiado fuerte. No sé qué opinan.
Bueno, dale. No, yo quería decir que yo no sé si por los porcentajes que tengo entendido tampoco creo que fue tan alto como lo pintaron el tema del plebiscito. Fue bastante alto considerando tiempos de pandemia. En todo caso, no nos vayamos solamente a los porcentajes, vayamos al resultado de los porcentajes. Y ahora en la de los gobernadores es que no fue una elección concreta, fueron primarias, entonces también es como... ¿Quién va a votar a primaria? O sea, es como una cosa media inventada, copiada de los gringos, entonces como que todavía no, a lo mejor en el chileno no hay esa concepción de la importancia, o no importa, o tienen la concepción de que no tiene ninguna importancia una primaria. Entonces, no sé si se puedan como comparar en ese sentido. También salió la nefasta de la abuela a decir, no vayan a votar. Loca culiao, perdón, pero es que yo esa mujer no la tolero desde que estaba en la tele, weón. Yo siempre supe que era una weón. Perdón. Pero a ella en parte se le debe la alta votación de, eso es algo que yo criticaba mucho en los últimos tiempos, antes ya de esta elección, que estaba el simple discurso, pues los pendejos no van a votar. Y uno decía, y aunque fuera cierto, ¿y qué? Da lo mismo, o sea, van a votar algún día, y no necesariamente van a cambiar lo que piensan cuando lleguen el día de votar, no, es que entran a trabajar y se ponen capitalistas, eso es falso, eso no puede ser más falso, es una mentira. Entonces, a mí nunca me gustó esa posición cómoda de decir, no, es que los menores de tal edad no van a votar porque están con la caña y todo eso. Ok, ojalá, porque así ganamos tiempo. Oye, mi tradición es ir a votar con caña. Yo siempre voy a votar con caña. Es como mi banda. Pero el no ir a votar también es una forma de expresión. Sí, ya sea con caña o sin caña, o porque no estoy ni ahí, o porque también es una forma de expresión. Evidentemente, el tema es que cuando van a votar por el plebiscito en particular, porque probablemente puede que no vuelvan a votar más, y muchos de los que fueron a votar solamente para votar esta constitución fueron a votar para eso, y quizás nunca más vuelvan a votar en la vida, uno nunca sabe. Pero tenían ese objetivo, y un objetivo que es simbólico, un objetivo, por eso quizás la potencia de esa votación, que es de que la izquierda intentó demostrar, ok, aquí realmente la gente salió porque tenemos este símbolo que recuerda la dictadura, y la verdad es que hay un montón de gente que demostró que hay que votarlo, porque hay que votarlo y se acabó. Con el tema de los porcentajes podemos medir o no, pero el tema es que sacaron adelante igual este tema. Entonces, volviendo, no sé, creo que no me acuerdo un poco, se me mezclaron las preguntas, como que tenía ese detalle por mencionar. Es como conversa, es más conversa que otra cosa. Ya, sí. Oye, yo te quería preguntar, ahora sí una pregunta seria. Como líder de esta nueva derecha, se sigue, incluso está en la foto de portada, no sé si está acá, pero hay un capítulo que está en la entrevista acá. ¿Por qué? ¿Por qué Kast? ¿Para dónde va Kast? ¿Qué quiere Kast? ¿Realmente podría aglutinar todas estas diversas corrientes de derecha que hay? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Buena pregunta, o sea, básicamente me estáis tirando a los leones con esta pregunta. Vale, bastante interesante, la verdad es que yo quiero decir, a ver, José Antonio Kast, efectivamente, por una cosa de contexto y de discurso inicial, al menos, o sea, un discurso relativamente sostenido en el tiempo con perspectiva personal, con alto y bajo, como cualquier político, tiene las características del fenómeno, o algunas características del fenómeno. De partida se desmarca de la UDI, lo cual se desmarcó en una época en la que fue positivo que lo hiciera, porque fue una época anticipada, porque nadie estaba hablando de un cisma en la derecha. Se sale de la UDI, no me acuerdo, es el 2015, por ahí no me acuerdo, pero el 2016, no me acuerdo, pero él se sale antes del proceso, él plantea su candidatura, más o menos, su precandidatura a mediados de 2016, lo conocía solamente la gente de su distrito que votaba por él para diputado, con suerte,
y que estuvo ahí, dicho sea de paso, por bastantes años. O sea, él conoce el manejo político desde hace mucho tiempo. No es un outsider como otros políticos de la nueva derecha alrededor del mundo, ¿no? Pero él sí intenta, por su formación, digamos, gremialista, que incluye elementos liberales, evidentemente, en términos económicos, incluye, obviamente, el mundo religioso y el conservador religioso, que incluso ve con mucha astucia el momento de activar a los evangélicos, que es parte del pensamiento, del debate interno del cristianismo como religión en sí. Y convoca, digamos, ese tipo de, logra articular, y si se le suma, digamos, el movimiento espontáneo que se forma en base a la derecha alternativa juvenil, alt-right, etcétera, y con todo el mundo de los memes y todo eso, que le da un plus, y a mi juicio le dio un plus extra que vino por fuera, nunca del nivel que favoreció a Donald Trump, pero sí algo de ese fenómeno se imitó ahí, que la izquierda en su momento no supo contestar, porque también lo vio con sorpresa. Y dicho sea de paso, si uno revisa la literatura de izquierda, uno no siempre necesita tener un movimiento de derecha con una formación sólida, articulada, con una filosofía impecable, una unión, una cohesión definitiva y una cuestión, un movimiento imparable para asustarlos. La verdad es que la izquierda se asusta bastante fácil, a pesar de que tengan mucho territorio ganado. Se asustan con la más mínima muestra de que existe alguien que dice algo relativamente duro y que tiene un grupito de más de 25 personas que dicen sí. Eso ya es para ellos un problema, sí, se ridiculiza, me divierte y todo eso, pero es un problema, es un problemón, eso los saca de sus casillas, porque para ellos es muy fácil pelear con la derecha tecnocrática, pero la derecha no tecnocrática les complica la existencia y sienten que no los pueden dominar, porque efectivamente, cuando yo hablo de que se apela a sentimientos que tengan que ver con esencias, evidentemente ahí es donde el ser humano se vuelve indómito, porque efectivamente cuando realmente la creencia se arraiga en la esencia profunda de las personas, ahí es cuando efectivamente da lo mismo cuántos seamos, que la pelea se da igual. Y en esa actitud puede venir el repunte. Y ahí, molecular o no molecular, la cuestión se les cae. Eso lo tienen los mismos autores de izquierda, por lo general lo dicen, y por lo general advierten eso. Ellos le tienen pánico a que aparezca al menos una opción, aunque no sea, digamos, la más coherente, la más formada, la más ganadora, no, solamente posicionando. Y ese posicionamiento, digamos, da una ventaja. Y si tú me preguntas por el José Antonio Kast, ahora, Partido Republicano con formación y todo eso, yo creo que se están dando elementos, esta unión que es positiva de los 7 think tanks de nueva derecha, que salió la noticia hace poco, donde está el Centro de Estudio Libertario, donde está Ciudad Austral, Ideas Republicanas, Hayek Labs, la Asociación Liberal de Magallanes, la Fundación Liberal Reformista, y creo que la séptima era Voz Nacional. Cuando tú tienes ese tipo de iniciativa es positiva, creo que van van en el camino correcto. Tienen que, insisto, todas son acciones que tienen que tener consecuencias, si no son salvo a la bandera, pero al menos esto tiene, digamos, tiene un sustrato que yo lo considero bastante positivo, bastante bueno. Y en términos políticos también, el Partido Republicano, no estoy interiorizado en él, no pertenezco, no estoy afiliado a ningún partido político en lo personal. Y bueno, ellos tendrán que ver sus metas y cumplir objetivos, como todos, porque así se hace la lucha por la hegemonía al final, porque eso es lo que determina el resultado político. Entonces, yo creo que el momento es propicio para seguir trabajando.
pero hay que dar las señales correctas, hay que ver con estrategia, con altura de mira y todo lo que sea. Yo al menos a mí, por ejemplo, si me preguntan por algo no sé si de gustos personales, pero que observo con una estrategia que tiene una repercusión quizá mediática y orgánica más eficiente, podría ser la de Vox en España. ¿Por qué? Por un elemento, aparte de que también han tenido un desarrollo notable del discurso, que es la multiplicidad de líderes, que yo no la miraría a huevo. Yo creo que es muy importante tener una variedad de personajes con las cuales uno puede sentirse representado, porque eso incluso te apela a un sentimiento humano que es básico. Si a mí me gusta quizás tal movimiento, pero su líder quizás no me cae tan bien, y es una tontera, pero es algo que somos humanos, Eso pasa, y podemos sí. vernos por afinidades. Si la única opción es un líder único y no tienes más, y ninguno más te convence, pucha, te quedas ahí a medias. Pero si, ok, el presidente del partido quizás no me cae tan bien, pero de repente el diputado de tal lado, que es del mismo partido, oye, ese gallo que es seco, ese gallo me cae muy bien, sabéis que me convoca a él. Y esa multiplicidad de liderazgo que invita a participar, que invita a hacerte parte, invita a buscar tu lugar dentro de un movimiento orgánico, yo creo que es positiva. Yo creo que quizás a eso la derecha, a esta nueva derecha chilena, en términos políticos formales, podría hacerle bien una renovación en ese sentido, una proyección en ese sentido. Nada, digamos, en contra, digamos, de José Antonio, pero esa multiplicidad de liderazgos siempre es positiva y siempre se agradece, en especial en un contexto como este. Pero en ese sentido, ¿cómo manejáis los egos? Porque los egos han sido como pan de cada día últimamente. Voy a decir algo, algo que puede sonar entre muy nacional libertario. Pero yo creo que la doctrina autorregula los egos, porque es lo único que digamos, te permite compensar esa, porque si la idea doctrinaria, la idea objetiva está firme, o sea, y realmente está firme, vaya a tener que moderar el ego, o si no, no avanza. Entonces, por ahí creo yo, eso es el trabajo, al menos. Isadora hace rato, pero sí, estás muteada ahora. Es que tenemos un tema ahí que yo también estoy, principalmente lo que estabas diciendo, esta multiplicidad de identificaciones con distintos líderes, yo la encuentro bastante positiva por el hecho de que hasta ahora yo creo que la asociación de la nueva derecha, por desgracia, se ha movido muy cercana a movimientos populistas de derecha. Y los movimientos populistas requieren de un líder sólido. Y son un poco un culto a la personalidad, ¿cachai? Entonces yo creo que por ahí ha sido un gran error, porque el momento de que esta personalidad cae, se desbarata un poco el movimiento. Ahora, por otro lado, tú estabas hablando de cómo se ha propiciado y ha sido un ambiente así medio caldo cultivo para estos movimientos de nueva derecha. Ahora, yo encuentro que a la izquierda, como que de repente estos movimientos como que le dan demasiado crédito, y yo creo que los errores de la izquierda han sido principalmente lo que ha saltado a crear este espacio. Ahora, te lo digo con un ejemplo. Hace un tiempo, un mes atrás, por ejemplo, salió una encuesta en Estados Unidos donde le preguntaban a la gente latinoamericana o descendiente latinoamericana con qué etiquetas se sentían más representados. Y no sé si tú cachai la etiqueta Latinx. Ya, creo que lo he escuchado, pero en memes. En memes. Y como que la izquierda progresista lo usa mucho, así como porque creen que ese lenguaje inclusivo, a pesar de que el inglés no es un lenguaje donde los sustantivos tengan género, como que le ponen la X para decir, bueno, nosotros también creemos en el lenguaje inclusivo. Y en la encuesta, alrededor de un 1% de los latinoamericanos se sentían identificados con esa etiqueta. O sea, hubo unos diputados, un House Representative de Texas que dijo, la izquierda lo que tiene que hacer en este minuto, el Partido Demócrata lo que tiene que hacer es dejar de decirnos Latinx, porque se han equivocado en pensar que lo que la gente quería era representación trans en el Congreso, que ya, está bien, bacán,
Yo creo que toda la gente es igual, así que me da lo mismo de dónde vengan. Pero como la izquierda se enfocó demasiado en políticas de identidad de género, no quiero sonar Jordan Peterson para esta wea, pero su foco fue tan ahueonado, en buen chileno, que yo creo que le dio mucho espacio a que no estaban, no estaban apelando a las reales necesidades de la gente común y perdieron mucha hegemonía. A pesar de que se hable de este marxismo cultural y todo, la gente ya no está votando por ello. En las elecciones de presidente, Trump no le fue muy bien, pero el Senado republicano le fue la raja. Entonces, no sé si compartes esto conmigo, no sé si te parece que la izquierda la cagó tanto que, o sea, la izquierda progresista perdió tanto el foco que fue lo que le abrió el espacio a esta nueva derecha. No sé qué te parece, yo encuentro que la izquierda progresista en verdad la está puro cagando. Mira, es una buena pregunta. Nuevamente tengo como respuesta encontrada aquí, porque yo creo que ellos lo que hacen es, y aquí yo creo que lo importante es el foco generacional. Por eso es que yo quizás miraría con más, no quiero decir la palabra respeto, pero miraría con más cautela el hecho de que las formaciones, podría decirse, tan abstractas o tan imprácticas como de ese calibre, que evidentemente generan ese tipo de reacción, quizás yo miraría con cautela su evolución en el tiempo. Y hablo desde las nuevas generaciones. Hablo de la generación Z en adelante, y las generaciones tecnológicas más entradas en el mundo virtual y tecnológico. Porque no sabemos cuántos de ellos van a asumirlo de entrada. Y va a tener ese fenómeno. Es lo que me pasa a mí que yo mucho tiempo me preguntaba, ¿por qué Disney está dispuesto a perder plata insistiendo en personajes extremadamente burdamente LGBT, burdamente diversidad Demasiado étnico, obvios. y pierden millones de plata en películas que no está viendo nadie, no solo Disney, Hollywood en general. Y de repente, en una hipótesis, porque estamos en proceso de transición, pienso, quizás la inversión es a futuro. Quizás la inversión no está ahora. La inversión no es que esta generación rechace y se ría de eso, sino que efectivamente pueda generar un cambio en las futuras generaciones que están creciendo con eso. Claro. Y yo creo que ese trabajo podría estar ahí. Evidentemente, a nivel práctico, genera este resquemor en partes de la sociedad que todavía tienen el esquema clásico. Y cuando tú le dices, ¿sabes qué? Vamos a abrir un mundo donde no hay género y escribimos todo con X, que es una visión que tú puedes decir así, es mínima, porque efectivamente no tiene tal impacto real o tal cosa que ellos hacen muy bien, porque efectivamente si el 1% de un país usa el lenguaje inclusivo, ese 1% justo son publicistas y periodistas. Y en ese diferencial, el 90%, el 99% no le gusta, pero lo va a averiguar porque va a estar en el diario. No le queda Entonces, entonces te hacen el jaque mate igual siendo minoría. No, el jaque nomás, el mate no, nunca lo van a hacer. Pero bueno, el tema, entonces a mí por eso yo miro con cautela ese tipo de discursividad de la izquierda progresista, porque puede tener mucho de inversión a futuro, y que puede ser muy rentable. Como puede que no. También están los que dicen la teoría de que a una generación progre le va a suceder una más conservadora, una teoría que a nadie se le ocurrió, pero no sé. Veámoslo con el tiempo. Cuando estemos más viejos lo podemos analizar. Sí, pero tú nombraste el tema de los publicistas y periodistas. Ahí hay un punto súper fuerte porque finalmente ellos son los que comunican toda la información, comunican la cultura. Y en ese sentido, en el libro, volviendo al tema del libro, hay un capítulo que habla de la memética y la importancia de la memética. ¿Cómo la memética podría entonces ser un aliado de esta nueva derecha? ¿Puedes explayarte un poco en ese
Sí, bueno, la verdad es que ese capítulo es de Sebastián Espíndola, de Ciudadano Austral, un capítulo bastante interesante donde él es el desarrollo, por ejemplo, del concepto de meme y de dónde viene en términos sociológicos, etc. El tema, un aspecto que hay que observar del meme es que es parte de una herramienta de difusión rápida de ideas, bastante rápida, bastante inmediata. El meme tú lo ves y no lo puedes desver. Y eso es una de las gracias del meme. Porque entra, te invade. Tú estás viendo, no sé, tu inicio en Facebook por cosas que te interesan. Uno se mete a Facebook. Originalmente se metía porque uno le interesaba la vida de su amigo. Pero lo que uno ve, digamos, ya no ve el meme, que desaparece, se cuela y te llega el mensaje. Y ese mensaje es rápido, genera un impacto, y ese impacto, por el lado de la derecha, tiene que ver con un proceso que que también se va dando dentro de la izquierda. ¿Cuál es este proceso? La izquierda, especialmente en los años 70 y 60, empezó a utilizar la transgresión como forma de expansión de ideas. Especialmente cuando utilizan el situacionismo, que es una vertiente, digamos, dentro de la evolución del anarquismo con la cultura, etc. La idea de abrogar la diferencia entre arte y vida y la sociedad del espectáculo, utilizar elementos de espectáculo para quebrar con los estándares del capitalismo, etc. De ahí viene un poquito la idea de esta burla, de esta sorna hacia el sistema. Cuando esto avanza, porque efectivamente en esa época se transgreden los valores conservadores, cristianos, etc. Cuando esto avanza, efectivamente viene la pugna de cómo las izquierdas, que están trabajando con distintos enfoques cada una, entre los progresistas, los marxistas, etc., dicen, ok, cuando tumbemos este sistema, ¿cómo lo controlamos? ¿O con qué bases? Los más anárquicos no querrán ninguna base, pero en general muchos pretenden tener por lo menos cierta base. En esa disputa, al momento en que el progresismo toma cierta forma la batuta, en ciertos aspectos, porque hasta los marxistas clásicos más duros tienen que decir compañeros y compañeras. Quizás no agregan la X, no agregan la E, pero al momento en que dicen compañeros y compañeras, significa que ese gallito lo ganó igual, se lo ganaron los progresistas. Y en ese sentido ellos instalan una especie de piso de todos aquellos subjetividades que ellos deben utilizar para agenciarlas contra el sistema. Estas son las subjetividades que tienen que ver con lo que se llaman las minorías, bla, 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 todo eso tipo de cosas. Son las subjetividades, todo este tipo de cosas que me identifican a mí como persona porque soy de tal raza, soy de tal... o sea, interseccionalidad, a fin de cuentas, que eso es como lo que se han estado estos últimos años. Exacto, como ellos tienen ese piso, que tienen un sustrato, si se quiere, moral, como diría Stephen Hicks, que es de Trasímaco al revés. Trasímaco es el que decía que efectivamente el poder lo deben dominar los más fuertes, y para Stephen Hicks dice que la inversión de esto es que efectivamente el poder debe ser dominado por aquellos que caigan en la vértice de la interseccionalidad. Con ese estándar que empieza a transformarse, se empieza a petrificar como algo moral, el meme y la transgresión se pasan al alt-right. Porque el alt-right es aquel que empieza a poder burlarse, digamos, de todos aquellos de los que tú ya no te puedes reír. Eso fue lo que generó el cambio. Estamos hablando igual de un cambio que se vivió a mediados de esta década del 2010. Efectivamente, yo creo que el meme ya es una herramienta política. Ya lo es, ya es una herramienta política consolidada. No está en exploración, ya es una herramienta política relativamente consolidada. Ahora lo que viene es la capacidad de distribución y de planificación del meme, más que el conocimiento del meme. Ya pasamos esa etapa. Bueno, otra etapa. Marketing del meme.
y la rapidez, la eficiencia, el posicionamiento, el uso, la estrategia en su uso. Eso es lo que importa ahora. Pero siempre asumiendo que confiar 100% en el meme es un error. Yo al menos lo veo así. El meme no reemplaza el debate político. El meme no reemplaza lo que estamos haciendo nosotros ahora. En ningún caso lo va a reemplazar. Es un complemento. Dice que la izquierda podrá tener unos conversatorios y asambleas donde hablan todo el rato las mismas tonteras, que solamente ellos se creen, pero lo hacen. Lo hacen. Necesitan el rito de ir y plantear estas ideas monotemáticas, donde todos repiten un refrito de lo que dijo el anterior, pero cumplen el rito. La derecha, por lo general, que no está acostumbrada a política, ¿qué es lo que pasa? Descubre en el meme una forma de decir stop. Yo quiero vivir mi vida, yo creo si me puedo reír de esto, ok. Y el meme funciona, y el meme da risa, y el meme da ese poder de que, oye, más gente se ríe conmigo de estas cosas. Pero cuidado, porque para la derecha, que es bastante floja en lo político, es muy fácil decir, listo, con el meme, hagamos puros memes. Ahora todos con página de meme y ganamos la siguiente elección. Eso es falso. Eso no va a reemplazar, digamos, el trabajo político real, porque eso es lo que importa, creo yo, al final de cuentas. Sí, lo del meme es un muy buen tema, pero también se vio dentro de la alt-right un poquito más populista, cuando empezaron, y yo me acuerdo perfectamente, cuando empezaron a usar el término verdad alternativa. This is an alternative truth. Y eso fue también una chispa que dio paso quizás a las noticias falsas y todo lo demás. Pero para ir cerrando un poquito, porque ya empezó mi día laboral, tenemos reuniones en un par de minutos, ¿tú ves posible una alianza más bien consolidada de la derecha en un corto plazo? Porque igual como dijiste tú, que ahora estamos como autodefiniéndonos y pensando quiénes somos, también nos hemos dado cuenta específicamente en lo que no estamos de acuerdo y en lo que vamos a seguir chocando. ¿Crees que seamos capaces de subvertir o dejar un poco de lado el discurso valórico en pos de una alianza que prospere a futuro? Porque si vamos a seguir peleando por el aborto en los foros, bueno, en verdad no somos tanto más distintos de la izquierda trotskista que se fracciona cada 2 segundos. No sé si lo ves posible, efectivo. ¿Vamos a dejar de pelear por weá o no? La diferencia es que los trotskistas avanzan aunque estén peleados. O sea, porque son disciplinados. Puta, ahí tenéis toda la razón. Es verdad. Son disciplinados. Esa es la principal diferencia. Buen punto. La disciplina es importante. Yo creo que esa pelea va a seguir, pero yo también creo que se ha visto cierta tregua en algún momento. No creo que se estén disolviendo. Yo creo que se están disolviendo más grupos por egos de personas. De que alguien se choreó 20 lucas a los debates de aborto que están generando quiebres, yo creo. Entonces, yo creo que esos quiebres van a seguir, o sea, más que quiebres, van a ser discusiones, son inevitables. Cada vez que llega alguien nuevo, se lo ve preguntando qué piensan del aborto, es un clásico. En todos los grupos llega alguien nuevo, que puede estar a favor o en contra, pero lo pregunta. ¿Qué es ser liberal? También, o qué entienden por liberal, no sé. Bueno, hay varias fundaciones con altos recursos que también solamente se pasan preguntando qué es ser liberal, de semana por medio, y no salen de ahí. Pero yo creo que la alianza yo creo que está en curso. Yo creo que la alternativa está en curso. Pero ahí, si quieren saber más, www.nuevaderecha.cl. Y el tema, disculpen por los comerciales, pero yo pienso que algo hay. A mí lo que me preocupa más que esa pelea es el compromiso. Yo creo que con compromiso, por ejemplo, se disciplina la cosa, con compromiso. Dije doctrina adelante, pero también va de la mano. Por último, el compromiso.
porque el compromiso es lo que te hace decir, ok, ¿hasta qué punto yo personalmente voy a aportar mi granito de arena para algo superior? Y creo que eso es lo más importante al fin y al cabo. Uno pone su granito de arena para algo. Y ese compromiso es lo que lo lleva a uno a, no sé, a dejar cierta diferencia o apoyar al que sea o dar, digamos, un poco de soporte a esto sin que se desintegre. Lamentablemente hay problemas que van más allá del debate valórico, ¿no? Que son de idiosincrasia en la derecha chilena, que también es tecnárquica a nivel es una figura muy interesante, el facho pobre tecnárquico, porque también existe el facho pobre tecnocrático, porque es parte de una herencia cultural, y también lo que pasa en las élites se replica abajo, y como decía Hermes Trismegisto, como es arriba es abajo. Y efectivamente, yo creo que esa tecnarquía a nivel, si se empieza a replicar en la nueva derecha, tenemos un gran problema, porque el principal problema ahí no va a ser tanto el debate de aquí o acá, sino va a ser la deserción. Yo creo que aquí el gran problema que se puede tener es un problema de deserción, de decir, no, perdimos, compadre, fue un gusto, y ahora voy a tratar de salvarme con mis bitcoins y nos vemos, nos vemos. Eso es deserción igual. Oye, ¿y sería bueno entonces que esta nueva derecha se inmiscuyera en la derecha oficial o la derecha antigua, que de poco a poco vaya socavando los pilares de esa derecha antigua? ¿O lo ves como algo aparte? Yo creo que, los militantes de base de la centro-derecha antigua, muchos ya están mirando para este lado con ganas de saltarse para este barco. Otros no lo van a hacer, pero van a votar en las urnas para Callao por este barco. Pero a nivel institucional, yo en lo personal voy a ser bastante tajante. Yo creo que si el sistema se cae con ellos, como Pilato, compadre, aquí venimos con algo nuevo. Chao. Este muerto no lo cargo yo. Y que efectivamente, o sea, yo, por ejemplo, quizás voy a ser muy centrista en tema etario aquí, pero yo creo que muchos en la nueva derecha son gente joven, digamos, de 35 años o menos, muchos, porque tiene que ver con esta generación de internet que rompe con lo antiguo. No tienen ese arraigo con la centroderecha antigua por un rango etario, que es algo normal. Pero considerando ese rango etario y considerando que este fenómeno del facho pobre, es decir, gente que realmente no tiene cuotas de poder dentro de la élite, dentro del Estado y dentro de ese tipo de connotaciones, si estamos diciendo que la izquierda está derrumbando este modelo tecnocrático, creo que no hay un sentimiento de culpa de esta nueva derecha por lo que le esté pasando a la antigua derecha. Y con esto quiero ser bien franco, es decir, no solo se trata de decir, oye, no, yo no soy culpable, no, se trata de decir cuál es mi responsabilidad de que estos tipos realmente sean tan pencas. ¿Por qué tengo que realmente pasarlo mal yo por estos tipos? Y más encima tengo que defenderlos ahora que les van a cortar la cabeza. No es justo. No es justo. Una cosa que se da por estrato económico, estrato social, diferencia etaria puede ser, no sé, pero son muchas cosas que generan esta diferencia existencial con la vieja derecha. Y esa diferencia existencial es la que hace decir, ¿sabéis qué, viejito? O sea, puta, alcanzamos a votar por Chile Vamos estos últimos años, pero padre, este proyecto no era ni lo que yo quería, ni me voy a quemar yo por salvarlos después de una administración tan mala. No es mi culpa, ¿cachai? Es que estuvimos cagados por muchos años por tener que votar por el mal menor. O sea, eso ha marcado la política chilena desde que volvimos a la democracia. Siempre ha sido el mal menor. Así que ojalá que se den alternativas que sean como, no, este bueno es bueno, onda, en verdad voten por él.
Este weón vale la pena. Yo creo, quizás no te gusta mucho esta imagen, pero no sé, para mí un Sebastián Sichel, que en verdad sí tiene una trayectoria bastante más del pueblo, me parece una representación mucho mejor que, puta, volver a votar por la UDI popular, que ya parece que tan popular no es. Hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, pensar que fue uno de los partidos más grandes de Chile y hoy en día... Es que cuando decidió dejar justamente la calle, se perdió, pues. Chao. Sí, Así que bueno. O sea, bueno, y esa es mi crítica, perdón, esa es mi crítica un poco en cuanto al personaje de José Antonio Kast, porque lo siento como muy todavía, tal vez por una cosa que él nació, pero es muy como de arriba. No lo veo como un personaje más un facho pobre. Yo creo que si surgiera un liderazgo de un verdadero facho pobre, pucha, todo el mundo votaría por él. Creo que un gran porcentaje. Acá todavía yo lo veo como, no sé, por el rubiecito cuico, ¿me entendí? Es como que igual, yo creo interesante que como eso es como la interseccionalidad como se vuelve a dar, weón. Sí. Nos queremos identificar con la persona que nos sentamos identificados por nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro bagaje cultural. Es choro eso, entretenido. Sí, bueno, cabrón, yo no sé. Sí. Bueno, vamos a seguir conversando otro día. O sea, quedan más que invitados, porque yo creo que esto da, bueno, por lo menos para 3 capítulos más así seguidos. Ya, Juan Cristóbal, muchas gracias por haber venido y seguimos en contacto. Y invítanos a todos los think tanks posibles, habidos y por haber, porque me interesa mucho eso. Ya, pues, no, muchas gracias a usted, Isadora y Patricia, fue una tremenda conversación, muchas gracias por permitirme exponer haga algo propaganda nomás, haga propaganda, si no va a surgir esto, que aparezcan todos los canales. Sí, está bien, de hecho, yo lo voy a llevar a Miami en el verano, ahí a repartirlos por algunos contactos. Muchas gracias, chiquillas, muy buena conversación y nos vemos por ahí. Nos vemos, mucho gusto. No, seguro que sí. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Chao.